Buenos días, bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión hablaremos de la situación de atención primaria y de los retos inmediatos y futuros en España. Y es que la atención primaria en España se encuentra en crisis. Según los últimos datos de la Organización Médica Colegial, el 50% de las consultas están saturadas y los médicos reciben un 20% menos de sueldo que en 2010. Para analizar esta situación y abordar temas de especial interés para la atención primaria, tenemos un plantel de lujo. Empezando por mi izquierda, tenemos a Alfredo Avellaneda, presidente de Semergen Madrid. Buenos días. Buenos días. A continuación, Diego Vargas, vicepresidente primero de SEM. Buenos días. Salvador Tranche, recién nombrado presidente de SENFIC. Buenos días. Y a mi derecha tenemos a José Luis Cobos, director del Instituto de Investigación del Consejo General de Enfermería. Buenos días, José Luis. Buenos días. Y a Ana Molinero, vicepresidenta de SEFAC. Buenos días. Para empezar, les voy a pedir que hagan una primera valoración de cómo se encuentra la atención primaria en España. Les pediría especial brevedad en esta pregunta. Empezamos por Alfredo Avellaneda. Bueno, no tengo muy claro qué cambia sobre lo que había antes. Yo pienso que la atención primaria sigue siendo el patito feo. Sigo pensando que todo se estructura demasiado en torno al hospital y que probablemente no es muy conocido o no se quiere conocer, porque la atención primaria puede resolver, no sé decir un porcentaje, pero más del 70 o 80% de los problemas de la salud de los ciudadanos. Y sin embargo, pues no tenemos un presupuesto como para resolver todo lo que se podría resolver. Bueno, yo creo que hay un problema crónico ya de infrapresupuestación. Estamos hablando de un 14 por medio de media en España. También creo que hay una falta de sensibilidad política porque la atención primaria no es un problema político y esto se ha reflejado en un mayor ajuste tanto a nivel presupuestario como a nivel de recursos humanos e infraestructura. Hay un gran desconocimiento de la población general de lo que es realmente el papel que desarrolla la atención primaria en nuestro sistema de salud. Hay un desconocimiento de la capacidad de resolución, de lo que aporta al sistema, y esto se traduce en una falta de prestigio de la profesión. Una población que está muy aducida por el reto hospitalario, por los hitos hospitalarios. Vende muchísimo más, que en España se hacen 200 trasplantes renales, que los médicos de atención primaria españoles pueden prevenir 200.000 trasplantes en función de su acción en el paciente diabético. Es un titular mucho más llamativo el primero. Y luego tenemos algo muy importante: la formación pregrado, la medicina de familia no es visible, y esa falta de visibilidad de la atención primaria hace que nuestros jóvenes médicos pues no sea una opción real por esa falta de presencia en nuestras universidades y no tener esa área de conocimiento propio que es fundamental para tener esa presencia, ¿no? Pues desde nuestro punto de vista, el primer congreso al que asistí yo hace ya muchísimos años, una de las ponencias que más me sorprendió fue decir: el sistema sanitario está en crisis, ¿no? Y esto hace muchos años, siempre, eternamente está en crisis. Dentro de la crisis, evidentemente, atención primaria está en situación peor, ¿no? Yo creo que en atención primaria, dependiendo a quién le pregunte, puede ponerle un adjetivo, ¿no? Para las sociedades de atención primaria o las sociedades científicas, yo creo que la situación es preocupante, ¿no? Para los políticos es indiferente. Los políticos no han hablado del sistema sanitario en todas las elecciones y, desde luego, mucho menos de atención primaria, ¿no? Nosotros hemos hecho una campaña en redes sociales instando a que nos contestaran. No hemos recibido ninguna contestación de ningún líder político ni de ningún partido, ¿no? Y si le preguntamos a los profesionales, probablemente nos contesten que están en una situación de crispación, ¿no? Hay un diagnóstico claro, alguno ya lo ha comentado, digo, ¿no? Hay insuficiencia presupuestaria, hay pérdida de prestigio, hay desmotivación, saturación asistencial, etcétera, ¿no? Pero yo creo que quizás esta diferencia del momento actual con ese otro momento que decía yo de crisis del sistema es que en este momento la impresión es que se está deconstruyendo la atención primaria. Es decir, en aquel momento las inversiones estaban iniciándose en el sistema sanitario y ahora se están desinvirtiendo, ¿no? El único apartado que ha crecido en el sistema sanitario público ha sido lo designado a las mutualidades de funcionarios, ¿no? Que ha crecido un 0,3%. Y el segundo, que ha crecido básicamente el último año, ha sido atención hospitalaria. Atención primaria ha decrecido 5 puntos, ¿no? Entonces, lo preocupante, lo grave, lo que nos llama la atención es esta deconstrucción de la atención primaria de los últimos años. Muchas gracias. Desde enfermería, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que ya se ha apuntado. Es cierto que la atención primaria tal y como está concebida ahora mismo está mal enfocada. Es decir, yo creo que hay una descoordinación entre lo que los profesionales vemos, en este caso los enfermeros, y lo que actualmente la Administración está apostando. Por dar algunas cifras, en el mundo hay 150 millones de pacientes crónicos y se espera que para el 2030 haya 171 millones. Esto quiere decir que el gran foco de atención debe ser la cronicidad, porque estamos viendo que el aumento de la esperanza de vida, tenemos más años y eso hace que las enfermedades se prolonguen. Muchas veces son las mismas enfermedades crónicas, pero ahora mismo se están alargando en el tiempo. Y en España 1 de cada 6 personas mayores de 15 años tiene ese tipo de enfermedad crónica, con lo cual, como enfermeros estamos viviendo en el día a día que no se está realmente poniendo toda la carne en el asador en la prevención de patologías, en la atención a paciente crónico, porque ese es el futuro más inmediato que tenemos. ¿Desde farmacia? Bueno, el hablar la última es lo que tiene, que ya prácticamente se ha dicho todo. Bueno, nosotros desde farmacia vemos la atención primaria. Lo primero, no acabamos de estar integrados en la estructura de primaria, porque siempre nos ven como alguien que colabora con, pero que estamos allí apartados. Pensamos, lo que ya se ha dicho, que toda la estructura en la atención al crónico debe estar centrada en la atención primaria. Tenemos, o teníamos, porque yo ya no estoy segura de que lo sigamos manteniendo, una estructura fantástica en cuanto a médicos de atención primaria por pacientes. Hay un montón de farmacias y de farmacéuticos disponibles como base de entrada del usuario o del paciente en contacto con la sanidad, y todo eso, bueno, pues con crisis, recortes, yo creo que se está desmantelando. Por dar un dato un poco de lo que es más cercano a nosotros, el gasto, el más llamado gasto farmacéutico, que nosotros siempre pensamos que es una inversión en salud, se ha ido recortando. Estamos ahora mismo por debajo de niveles del año 2006 y todos los recortes que se han hecho no se han revertido en primaria, que era donde tendrían que haber ido todos esos recortes. Se han destinado a otras partidas, no sabemos a dónde. El hospital. Bueno, hospital o ni siquiera sabemos. Y bueno, y además creo que hay también una falta de conciencia o de educación a la población o de información, que entiende que donde debe de ir es a hospitalaria, tanto médico como cualquier otro estamento. Luego hablaremos de medicamentos también que han salido del canal de primaria, y creo que tenemos que reconducir mucho por ahí, pero habría que prestar muchísima más atención a primaria. Después de este primer turno les pido que se interrumpan, que intervengan cuando quieran. Yo haré de moderador, pero que sea libre la participación. La segunda pregunta entronca un poco con lo que ha comentado el señor Tranche, que es precisamente qué papel dan a la primaria los políticos, y en concreto en esta última legislatura, en estos últimos 4 años, incluimos la nueva 4 años y medio. ¿Qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal desde el Gobierno? ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cómo afrontar también la legislatura que se abre? Podemos empezar precisamente por Tranche. A ver, yo desde mi punto de vista, como bien, es escaso, lo que encontramos como bien es escaso. La troncalidad, yo creo que la troncalidad es una apuesta que todavía no está bien animada o bien desarrollada, pero que es algo que hay que apostar, ¿no? Por este abordaje integral de las personas y de los pacientes, ¿no? Creo que mal, francamente mal, y me parece que ha sido la agresión más contundente al sistema sanitario público. De hecho, ya no somos un Servicio Nacional de Salud, somos una aseguradora, ¿no? Es el decreto 16/2012, que eso de exclusión, eso yo creo que ha sido la agresión más importante al sistema sanitario público, ¿no? Incluso, en mi opinión, más preocupante que la atención primaria en este momento es la situación del sistema sanitario público, ¿no? Porque está en una crisis clarísima. La última información de la patronal que propone de atención primaria del sistema sanitario es mutualizar el sistema sanitario público, es decir, justo la tendencia contraria, ¿no? Ir hacia la privatización. Y a mí me parece que ese es un riesgo que no deberíamos llegar, ¿no? Y que estoy seguro que la atención primaria y hospitalaria va a defender concienzudamente el sistema sanitario público, ¿no? Porque este sí que está en este momento en riesgo. Bien troncalidad,
mal 16-2012 y casi digamos, la indiferencia en el resto de falta de iniciativas, ¿no?, para potenciar el sistema sanitario público. Señor Vargas. Bueno, compartiendo los razonamientos de mi compañero Salvador, también yo haría hincapié en ciertas estrategias en las cuales teníamos mucha esperanza y no se han llegado a completar o no han tenido un recorrido suficiente como el que desearíamos, ¿no? Evidentemente el recorte ha sido una circunstancia que ha afectado a todo el ámbito y todas las dimensiones de la atención primaria, pero hay una falta de previsión en la tasa de reposición del médico general de familia. Estamos ante una situación que va a ser muy complicada en los próximos años, con jubilaciones, podemos decir, casi masivas en todo el territorio nacional, y esa tasa de reposición no va a tener una respuesta apropiada a nuestro sistema de salud y nos vamos a encontrar con un verdadero problema de tener profesionales adecuados a nuestro propio sistema. Otra parte es la de unificar o homogenizar en todo el territorio nacional una serie de criterios que son fundamentales, como la receta 21, la accesibilidad a la información en todas las comunidades autónomas, el libre, el libre acceso en circulación entre distintas comunidades autónomas y no solo eso, sino tener algo que tiene que garantizar realmente la equidad y la igualdad del sistema sanitario, que es esa cartera básica de servicios comunes en todo el territorio nacional, que todavía realmente no la tenemos garantizada por estas distintas carteras básicas de 17 comunidades autónomas distintas. Evidentemente también ha hecho cosas bien en un contexto realmente difícil, en la cual Salvador ha mencionado una de las más importantes, y yo pienso que otra cosa importante ha sido lo de la creación de la base de datos de atención primaria, lo cual nos va a permitir medirnos, orientar nuestros objetivos a resultados de salud, que es una petición que estamos haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, y realmente el poder medirnos, poder compararnos, nos va a hacer ayudar a aplicar esos ciclos de mejora que en todos los sistemas evidentemente son necesarios. Luego, algo importante que también ha hecho el Gobierno, y creo que tenemos que reconocer, es esa legislación contra la agresión al profesional sanitario. Es algo que estamos demandando y realmente era importante en este recorrido que estamos viviendo. Y creo que también se ha hecho un esfuerzo, aunque no concluido, y será un esfuerzo que se tendrá que volver a retomar en esta legislatura, que es todo lo que es y donde la sociedad científica hemos participado en lo que es la estrategia del paciente crónico, que va a ser una de las claves en los próximos años, y evidentemente por lo menos esos valores interlocutor que hemos tenido en la sociedad científica en el diseño de esos planes específicos, ¿no?, para la próxima legislatura, que esperemos que sea pronto y que... En este sentido, por ejemplo, ha mencionado la cartera básica de servicios. ¿Consideran que hay mimbres para que se llegue a algún tipo de acuerdo entre las fuerzas políticas para al menos atenuar un poco la situación actual o llegar a acuerdos, por ejemplo, con el tema de la cartera básica? Es que eso es realmente necesario. Tiene que haber mimbre y tiene que haber un acuerdo político. La sanidad no puede ser una disputa política. La sanidad tiene que ser una sensibilidad de todas las corrientes políticas, y hay que llegar, igual que a un gran pacto de la educación, hay que llegar a un pacto político sobre la asistencia sanitaria en España, y un pacto político sobre la atención primaria en España, y eso es fundamental. Y si en ese pacto político no están todos, al final va a pasar lo que ha pasado en otros ámbitos, ¿no? Una reivindicación reiterada que estamos haciendo desde hace meses es la necesidad de hacer un Consejo Interterritorial específico de atención primaria. Digamos, discriminar en positivo, ¿no?, intentar cambiar esta tendencia negativa. Y en ese Consejo Interterritorial podría incorporarse esta cartera. A mí no me gusta decir básica, me gusta decir óptima, porque básica es siempre tirar hacia abajo, a recortar, ¿no? Y los recortes yo creo que ya están bien claros. Aquí era una cartera óptima, ¿no? De acuerdo con eso. Pero es verdad, es verdad. Hombre, en el tema político estamos hablando del Gobierno, pero no hay que olvidar que prácticamente no, todas las comunidades autónomas tienen la sanidad descentralizada, ¿no? Y lo mismo que decíamos, esta indiferencia que tienen los políticos a nivel nacional, a nivel autonómico se produce un fenómeno un poco contrario. Porque claro, el peso de la sanidad en los presupuestos de las comunidades autónomas en algunos casos llega casi al 40%. Entonces ahí ocurre lo contrario, hay una excesiva politización de la toma de decisiones de los gestores, de las gerencias, etc. Uno de los elementos que yo creo que nos ha hecho mucho daño ha sido este diseño de las gerencias únicas, ¿no?, donde prácticamente atención primaria ha desaparecido de la toma de decisiones de las áreas sanitarias, ¿no? Eso, algunas comunidades autónomas ya lo están revirtiendo, como Baleares, etcétera, pero otras no se han enterado y siguen implantándolo, ¿no? Entonces, yo creo que esto sigue siendo un problema político a nivel central, pero también a nivel autonómico. Hay
Hay una cosa que está clara, que no podemos hablar de gobierno, sino de gobiernos, porque, es decir, esto no es y precisamente el gobierno central es el que casi menos competencias tiene, salvo el poder poner un poquito de orden cuando lo pone, que este es el problema. Hablando de Consejo Interterritorial, el problema que tenemos es que al final es una reunión, pues casi me atrevería a decir que es un poco para sacar un poco los colores entre sí a unos y a otros, pero no para tomar decisiones, porque al final, al no ser un órgano ejecutivo ni de toma de decisión de grandes políticas, que era lo que debería ser el Consejo Interterritorial, pues al final me parece muy bien que se lleve al Consejo Interterritorial, pero yo creo que hay que poner en marcha verdaderas políticas que se lleguen a implantar, porque si no, pues por mucha estrategia que se diseñe y demás, al final no llega a la práctica, ¿no? Hay una cosa importante que se ha dicho sobre los sistemas de información. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando en el ámbito hospitalario se llegó al gran consenso de establecer el sistema de los GDR para la unificación de criterios en el sistema de información en el ámbito hospitalario. Desde enfermería trabajamos mucho en ese sentido para ver qué aportábamos, es decir, qué hacen los profesionales en cada proceso, qué procesos tenemos y cómo los atajamos para unificar los criterios de actuación. En sistemas de calidad no hay cosa mejor que unificar los criterios de actuación, porque no es lo mismo o no debería ser desigual la atención sanitaria en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en Extremadura. Es decir, que un paciente cuando vaya a una consulta de atención primaria, en este caso, en mi tierra, en Extremadura, pues que tenga los mismos, por lo menos los más semejantes recursos, infraestructura, hablando de cartera, hablando de ratios de profesionales, hablando de la disponibilidad para poder hacer atención domiciliaria, es decir, que hay que unificar una serie de criterios en cuanto a la actuación y en cuanto a saber qué es lo que estamos haciendo, y para eso es fundamental lo de los sistemas de información. Empezamos a trabajar con los APGs, es decir, bueno, no quiero dar nombres técnicos, pero en definitiva sistemas que nos ayuden a saber qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tenemos que hacer y qué podemos poner a disposición de los ciudadanos. Y yo creo que eso son decisiones, como digo, de todos, es decir, el Gobierno central podrá poner todo su empeño, pero al final las comunidades autónomas son las que realmente se tienen que implicar y hasta el momento se han implicado poco. Yo creo que tienen una visión muy cortoplacista, es decir, si realmente estuvieran preocupados por lo que la sociedad va a necesitar pues en los próximos 15, 20 años, desde luego es que no lo dudaría ni un minuto en que la gran apuesta debería ser la atención primaria, en medidas de prevención, en medidas de fortalecimiento de algunos procesos, ya hemos dicho de la cronicidad, y por lo tanto yo creo que hay que convencerles de que no es de recibo hacer una visión a corto plazo, en 2 o 3 años, cuál es el presupuesto que tenemos, porque si no al final siempre acabaremos con la política que estamos teniendo, haciendo estableciendo pequeños parches, pero no haciendo una gran apuesta de futuro. De todas maneras, José, perdón, los GDR están más orientados, vienen de la vía americana, ¿no? Más orientados a lo que es gestión de costes, ¿no? Al menos sí, en nuestro caso, en primaria, nos planteamos más una evaluación de comportamiento, ¿no? De ISO-comportamiento ante diferentes procesos. Y eso de los GDRs, y yo algunos procesos más de sistemas de información, la carencia que vemos nosotros es que están muy orientados a la administración, a esa toma de decisiones gerenciales y administrativas, pero no al profesional. Es decir, muchísimos profesionales médicos de familia no saben, no tienen posibilidad de saber si tienen o no controlados sus hipertensos, sus diabéticos, cómo está el paciente en situación terminal, qué medicación lleva, etcétera, ¿no? Entonces hay que reconducir el sistema de información hacia el profesional, ¿no? Para que él pueda tomar decisiones, porque es en el elemento en el sí, pero mira, nosotros lo que hicimos, es complejo, nosotros lo que hicimos en enfermería hace algunos años, con un proyecto muy ambicioso a nivel estatal, participaron 5.000 enfermeras de toda España, estuvimos como 5 años con 200 grupos de trabajo, tanto de atención primaria como de especializada, y lo que estuvimos haciendo es definir la actuación enfermera, en este caso, en ese proceso. Entonces, lo que quiero decir como ejemplo, por supuesto que tiene otras connotaciones y demás, el sistema de los GDR, pero lo que quiero decir es que hay que establecer un sistema de información para la unificación de criterios de actuación. Si podemos establecer una guía práctica, una guía clínica o una guía, como lo queramos llamar, para el proceso de hipertensión, vale, pero que al final son pequeñas piezas de un gran puzzle que debería ser, decir, cuál es la atención sanitaria que debemos dar en un proceso complejo que no debe ser, ni siquiera yo diría,
decir, ni de atención primaria ni de especializada, sino en un proceso lineal y de conexión entre estructuras, porque el paciente, a mí me da igual que me tenga que ver, decir, si al final el paciente lo que quiere es resolver su problema sanitario en este caso. Y cuando uno dice, no, es que usted tiene que ir al médico de familia, o es que esto es de la consulta especializada, que me da igual, que a mí lo que quiero es que me resuelvan mi problema. Entonces los profesionales tenemos que ser capaces de hacer verdaderos equipos multidisciplinares, que eso a veces también nos cuesta, y eso es un mea culpa nuestro. Es decir, el proceso asistencial del paciente tiene que ser para que realmente le pongamos en el centro, que muchas veces se nos llena la boca de decir, el paciente está en el centro de la atención sanitaria. Y es mentira, porque al final cuando uno le marea y le dice, mire, tiene que ir a esa ventanilla, y luego tiene que ir allí, y luego tiene que ir aquí, el paciente dice, mira, me están volviendo loco y realmente no me están solucionando el problema. Cuando digo, pongámonos de acuerdo en decir, ¿qué procesos van a ser los prioritarios en la atención sanitaria para resolver sobre todo lo que viene de futuro, de esas patologías crónicas, y qué papel juega cada profesional en cada uno de esos momentos? Independientemente de, ya hablaremos un poco cuáles son las estructuras necesarias. Yo entiendo que, bueno, pues, sobre todo digo, en cuanto a la unificación de las áreas sanitarias, me estoy refiriendo a eso. Al final serán medios y será buscar el mejor método para solucionar el problema de esa asistencia, ¿no? Precisamente, ya que hablamos de profesionales, ¿qué papel juega farmacia comunitaria, qué papel juega enfermería en la atención primaria? Y ¿no creen que en ocasiones se centra mucho el foco en el médico y se eclipsa el resto de profesiones? Yo creo que cada uno tiene su papel. Yo, como he dicho al principio, creo que nosotros, a diferencia de enfermería, que está pegada al médico, nosotros estamos un poco más alejados. Se han hecho cosas un poco al hilo de lo que se estaba hablando antes. El tema de receta electrónica podía haber sido una herramienta magnífica para que todos hubiéramos participado ahí. Realmente se ha quedado como una herramienta administrativa prácticamente, porque no hay ni comunicación entre distintas comunidades autónomas, no hay comunicación entre médicos de especializada y médico de primaria, no hay comunicación entre farmacia comunitaria y médico de atención primaria. Pues bueno, es una herramienta desaprovechada, no es interoperativa entre distintas comunidades. Se está terminando de implantar ahora en Castilla-La Mancha, cuando ya se está pensando en que tenemos que hacer una receta nacional. En fin, me parece una pérdida de recursos que, bueno, alguien habrá que pedirle cuentas de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, nosotros creemos que tenemos un papel importante dentro de atención primaria, somos la puerta de entrada al sistema sanitario muchas veces. Hay más de 22.000 farmacias abiertas en toda España, 45.000 profesionales farmacéuticos trabajando ahí. Yo creo que si trabajamos todos en conjunto, con protocolos consensuados, con medicina, con enfermería, un poco sabiendo cuál es el papel de cada uno de nosotros, al final el paciente será, por supuesto, el que gane y que sea realmente el centro. Yo creo que ahora mismo el paciente no es el centro. Todo el mundo dice que el paciente es el centro, pero está... Y de hecho ellos mismos, yo creo que lo reconocen, están alejados también. Yo creo que es complejo. Cierto es, como dice Ana, yo no sé si estamos pegados a los médicos o nos pegamos con los médicos, pero bueno, el cierto es que hay matices. El roce hace el cariño y ciertamente trabajamos codo con codo. Yo recuerdo cuando se empezó a trabajar en las consultas de atención primaria, antes estábamos incluso en la misma consulta, compartíamos consulta y trabajábamos codo con codo. Ahora cada uno tiene su consulta, pero no por eso hay que verlo como una separación de decir, bueno, pues aquí hay una barrera entre ambos, ¿no? De hecho, incluso todos los que tienen consulta de atención primaria comparten puerta con enfermera y médico. Quiero decir que al final las estructuras físicas también hay que hacerlas que compartan no solamente el quehacer diario, sino el espacio físico. Digo que es complejo porque, claro, a la hora de establecer cuál es el papel de cada profesional, a nivel europeo y a nivel internacional, por ejemplo, la farmacia hospitalaria y la farmacia comunitaria tienen unos papeles relevantes en el acompañamiento en cuanto al medicamento que necesita un paciente y las recomendaciones medicamentosas sobre todo.
Eso es complejo en España, dada la estructura que tenemos de dónde están ahora mismo los farmacéuticos. En la farmacia hospitalaria están muy bien identificados, pero en la farmacia comunitaria los tenemos en una oficina, que cierto es, y Ana ha dicho muy bien las cifras, que es un centro donde habitualmente el paciente va a pasar. Por lo tanto, algo se puede hacer. Habrá que estructurarlo bien, porque yo no sé si solamente con decir, oye, pues por aquello que le vendemos, le recomendamos en ese medicamento cómo se tiene que tomarlo, o se puede ampliar ese tipo de recomendaciones. Yo creo que es complejo en ese sentido por la estructura inicial que tenemos. Otra cosa es que se incorporara, ya lo ha dicho Ana también al principio, a la estructura sanitaria, es decir, que en un centro de salud, ¿por qué no puede haber un farmacéutico? Pero no hace falta. O sea, no, si yo lo planteo como posibilidad, es decir, que hay que ser creativos en la gestión, es decir, vamos a aprovechar los recursos que tengamos y los que necesitemos pongámoslos en marcha. Porque la experiencia que tenemos, por ejemplo, en el ámbito hospitalario es que cuando hacemos guías de práctica asistencial para un determinado proceso, entran en juego todos, y el farmacéutico del hospital tiene un papel fundamental en el acompañamiento de cómo tiene que utilizarse un determinado medicamento, cómo los profesionales tenemos que tener cuidado, los enfermeros, a la hora de administrarlos por aquello de las incompatibilidades entre unos y otros, o cómo tenemos que prepararlo. Desde enfermería nosotros, quiero hablar del papel que tiene que hacer, es fundamental dar un giro a la atención que estamos haciendo. Por ejemplo, nuestra visión de los próximos años es que hay que ir enfocándonos del curar al cuidar. Es decir, si nuestro papel fundamental va a ser solamente el curar, estamos perdiendo de vista todo lo que estábamos hablando desde el principio. El cuidar es fundamental para que o bien restablezcamos la salud de quien la ha perdido o que mantengamos del que la tiene, porque la atención que tenemos que prestar en el centro de salud es fundamental en situación de salud. Y que uno se acostumbre incluso, por ejemplo, lo tenemos muy bien incorporado en los programas del niño sano, y así se llama, del niño sano. Y por lo tanto, no hace falta que acudamos para que, bueno, cuando tiene un proceso respiratorio en invierno con las anginas y demás, pues está claro que le tendrá que ver un determinado especialista si se agrava esa situación. Pero hay determinados procesos que pueden ser llevados a cabo con profesionales de enfermería en este caso, que ya son especialistas en familiar y comunitaria, tienen 2 años de especialidad, es decir, tenemos a una enfermera con 4 años de formación de grado en la universidad y 2 de especialización, 6 años. ¿Para qué queremos a un profesional con 6 años de formación? Para hacer lo mismo que estaba haciendo antes. Desde enfermería nosotros apostamos que hay que ahondar mucho más en su labor. Y por ejemplo, en estos programas del niño sano, nosotros lo hemos dicho muchas veces, estamos muy en coordinación con los pediatras, pero si focalizamos nuestra atención, por ejemplo, en hacer un seguimiento de un proceso que es muy sencillo, de un proceso vital, como es el crecimiento del niño, para eso podemos tener perfectamente a la enfermera, que ya es especializada incluso en atención primaria o en pediatría en algunos campos. O sea que yo creo que hay que dar un pequeño giro en el perfil profesional que queremos para la atención, porque, insisto, por ejemplo, en enfermería 4 años de formación básica y 2 de especializada, pues, a ver, no puede ser que sea para hacer lo mismo que éramos cuando éramos ATS, con todos mis respetos.